está el diputado Diego Santilli con Sofía Barruti, sí, porque presentó un proyecto sobre esta, la ley de imputabilidad de menor, creo que para bajarla a 15 años. Pero está Sofía con el diputado. Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Exactamente, estamos con el diputado Diego Santilli y todas las preguntas tienen que ver con esto, con la imputabilidad, o mejor dicho, la que hoy conocemos como la inimputabilidad, por lo menos de los menores de 16 años. Diego, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con ¿qué resolvería el hecho de que se baje la edad de imputabilidad? Primero, nosotros tenemos una ley penal juvenil muy antigua, anacrónica, si vos me preguntás, que fija una edad a partir de los 16 años. El problema que tenemos nosotros es que es anacrónica, que es vetusta, por decirlo de alguna manera, que no representa lo que nos pasa hoy, con los niveles e indicadores de violencia. Entonces, lo que nosotros hemos presentado es una ley penal juvenil donde fija una edad a partir de los 15 años. ¿Por qué a partir de los 15 años? Porque 5 de cada 10 delitos cometidos por un menor de 16 años, ese joven tuvo 15 años. Entonces, 5 de cada 10 menores de 16 años que cometieron un delito tienen 15 años. Segundo tema, no puede no pasar nada ante un delito violento, un abuso sexual, un robo a mano armada, un homicidio. No puede no pasar nada. Tiene que pasar algo. Y pasar algo significa responsabilidad y reparación. Son las dos cosas. Responsabilidad es un homicidio de un chico de 15 años, tiene para mí que tener una penalidad. Nosotros hemos fijado penas entre 10 y 15 años. No a cumplir en el mismo lugar que un mayor, sino en un lugar diferente. Y reparación, ¿qué significa? O sea, la imputabilidad significa que tenga que tener responsabilidad y reparación. ¿Qué es la reparación? Por ejemplo, que un chico que cometió un delito pueda tener que la justicia tener un instrumento sobre el cual decir tiene que ir al colegio, y para ir al colegio tiene que sociabilizar. Si cumple eso, es una manera de reparar, para evitar que termine en un homicidio más adelante. Hemos tenido un montón de casos, y lo escuchaba Paulo recién ahí, y hola Jorge. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ejemplo, un ciclista que fue asesinado por un menor de 15 años, que había delinquido 2 veces a mano armada y que nada había pasado con 15 años, y en la tercera vez mató a un ciclista. Esa vida es irreparable. Ahora, si la justicia hubiera tenido una herramienta y hubiera actuado antes, porque era imputable, de 15 años, hubiera tenido una herramienta, tal vez en el primer delito que cometió, que fue el de robo, no hubiera actuado, hubiera ido a la escuela, hubiera sociabilizado, hubiera reparado su daño o hubiera tenido una condena, hubiéramos evitado que mate a una persona, que eso ya es irreparable, y que es irreparable también para ese menor. Entonces, ese es el espíritu del que buscamos con esta ley penal juvenil. Ahora, antes de pasarte a piso, te quiero hacer una pregunta, porque pareciera, perdóname Jorge, dale. Pero una pregunta cortita. Pareciera que, y vos hablas de esto de ser irreparable, que siempre que sucede algo nuevo terminamos cayendo en este debate, ¿no? Año tras año tenemos que hablar de casos y contar lamentablemente muertos para hablar si deberían ser imputables antes o no. Yo lo planteo hace tiempo y yo he trabajado en los 4 mecanismos. Está ahí Jorge y Paulo, pero hay que avanzar con el Código Penal en Argentina, que también data de los 80. Hay que avanzar con un Código Procesal Penal para que el delincuente de delito violento no entre por una puerta y salga o tenga aceleración de situaciones que no corresponden. Tercer tema, presenté una ley contra el narcotráfico que no solo va en búsqueda, como hasta ahora, cuando se actúa sobre los soldaditos, sino sobre la cadena financiera y económica de esos sectores mafiosos que están lastimando nuestra sociedad. Y hay un cuarto segmento que es el de los menores, donde yo veo que toda Latinoamérica ayornó su realidad, toda Latinoamérica, Argentina no, ayornó su situación y requiere una ley penal juvenil que contemple los 2 segmentos, la responsabilidad y la reparación. Bien. Diego, cuando uno abre el proyecto, porque uno se queda nada más con la edad, pero cuando abre el proyecto encuentra muchas cosas. Una es también, hay un llamado de la atención a la justicia acá, porque le dicen, che, no pueden pasar más de 2 años, va a haber obviamente apercibimiento para la justicia si es lenta, porque hay otra cosa, a veces los menores quedan arrumbados o en cárceles para menores o en lugares de tránsito. También es interesante la lupa en la justicia, Diego, acá, y está puesta. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo también en
proyecto es fijarle un plazo. Claro. Porque si no los tiempos no terminan, no se resuelven más. Entonces, fijarle un plazo, máximo 2 años. En esos 2 años tiene que estar expedida la situación y resuelta la situación. Porque justicia también es tenerla en tiempo y forma, Jorge, porque si la justicia llega dentro de 10 años, y no es justicia. Si la justicia llega dentro de 20 años, pero además de que te removerte una situación de la que por ahí como víctima sufriste o tu familia sufrió, 20 años después no tiene sentido, es hoy, porque además uno trata de reparar. Yo vuelvo a insistir con algo de lo que viví de cerca. El chico de 15 años que asesinó a un ciclista, que había robado 2 veces antes a mano armada. Cuando es inimputable, y tenía 15 años, cuando es inimputable, y bueno, no pasó nada. Ahora, si hubiera sido imputable y hubiera tenido una reparación y hubiera tenido una situación donde poder cambiar su destino, tal vez no hubiera asesinado, hay una familia que no hubiera perdido un padre, un marido, y nosotros estaríamos hablando de un chico que no asesinó a una persona, que es también un tema dramático. Entonces, esto tiene que ser integral a mi criterio. Diego, y también, disculpa, hago esta pregunta y los dejo porque claro, la engancho, porque otras cosas me llaman la atención. Las familias de la víctima tendrían participación en este proceso, incluso pueden hasta proponer modo de reparación, porque se habla mucho de reparación acá. Modo de reparación, ¿cómo sería eso? Porque parece como confuso, como difícil tal vez de implementar. Pero ¿cuál es la idea del proyecto? Mira, yo leí bastantes casos en el mundo. Déjame decirte algo. Hubo un caso, si no me equivoco, en Australia, donde jóvenes de 15 años rompieron todo un pabellón. Un pabellón importante, que tenía historia. No se trató, en la reparación, no solo se trató de que repararan, ejemplo, pintaran, repararan lo roto, sino tuvieron que, para hacer eso, aprender oficio. El oficio de pintar, el oficio de reparar, porque tenía que quedar igual que como estaba. Entonces, mirá la reparación esa que a esos chicos aprendieron el oficio de, qué sé yo, pintura, albañería, reparar esa situación. Eso es educación en el fondo, porque en el fondo tardó 2 meses esa reparación, porque primero tenían que aprender el oficio y después dejarlo como estaba antes. Y eso me parece que también es un sentido educativo de intentar llegar a que no vaya a mayores, porque empezás con un daño menor, con un delito menor, un hurto, un robo a mano armada, después termina en un homicidio o tal vez en un abuso sexual. Ese tipo de cosas son las que uno trata de evitar. La reparación va en ese camino y en ese sendero. Y la justicia puede decidir, repare de esta manera. Vos tenés hoy una vicepresidenta de un país, en el norte argentino, en el norte americano, que ella fue fiscal y ella tomaba estas determinaciones. Entonces, el sistema educativo hacía que controle ese chico que se reinsertara, la justicia seguía el caso y evitaste que muchos jóvenes no llegaran a situaciones mayores. Y te voy a dar otro ejemplo que sucede en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Sucede en Bahía Blanca, sucede en Mar del Plata, sucede también en Loma de Zamora, para hablar de diferentes intendentes de diferentes colores políticos, donde los jóvenes que cometieron algún tipo de delitos de estos, que van a un sistema reparatorio, terminan reincidiendo menos del 10%. Claro. Menos del 10%. Entonces también busca ese costado la ley. Reconozco que no leí la ley. ¿Por qué 15 y no 14? El corte. ¿Por qué 15 y no 14? Porque después del estudio que hicimos, para mí el 15 tiene una explicación empírica y no es porque uno dice 14 y el otro dice 15. 5 de cada 10 chicos que delinquen menor de 16 años tienen 15 años. 5 de cada 10 delitos son cometidos de menores. Entonces la otra mitad tiene 14 entonces, o 13. No, después tenés de 14, de 13, de 12, después tenés algunos delitos de 10 años que son, se llevó un caramelo, estamos hablando de otra cosa. Diego, claro, entonces yo lo que digo es, pero la mayoría, el 50% de menores de 16 años están los 15 años. Diego, ¿cómo estás? Te saco por un instante del tema del proyecto que acabas de presentar, que seguramente tendrá tratamiento parlamentario, y te llevo un poco a lo que pasó ayer. Se te vio en la reunión que efectuaron, tanto en las fotos que se difundieron de la parte interior de la reunión, como a la salida del encuentro que mantuvieron con el PRO, con los otros dirigentes del PRO. Se percibía un clima de cierta tensión que a los que te conocemos se te notaba en la cara, había como una tensión. En la previa, y no sé después qué pasó, ¿pudieron, digamos, acordar algunas cuestiones que distendieron las tensiones que existían o sigue la cosa
pesada. Te digo la verdad, obviamente llegamos con algún nivel de tensión, porque tuvimos unas malas semanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O hemos tenido semanas mejores, para ponerlo en positivo. Y la verdad que fue una muy buena reunión. Te diría de las mejores de los últimos 2 meses, donde pudimos abordar primero, la primera hora, los temas económicos que nos preocupan, la inflación, los problemas que vivimos a diario todos, y después pudimos avanzar sobre lo que nos pasa. Y si nosotros queremos construir una alternativa, no podemos ser un espejo a lo que sentimos que no debe ser. Uno ve al gobierno nacional peleándose, el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía, todo como una discusión, y nosotros repetir los mismos ejemplos no está bien. No, está. Pero hubo un apretón de manos, hubo un acercamiento, Sí. hubo un pedido de disculpas entre Bullrich, Horacio. Sí, te diría, todos recogieron el guante, por decirlo de alguna manera. Y todos tenemos que hacer nuestra mea culpa. Digo, estamos viviendo un momento muy difícil en todos los sentidos, en términos de inseguridad, en términos de violencia, en términos de agresión, en términos de, bueno, económicos, de no llegar a fin de mes, todos los problemas que estamos viviendo, y todos lo sabemos. No podemos contribuir a eso. Tenemos que intentar encontrar soluciones. Por eso, digo, cuando hablábamos de este proyecto de ley, tiene que ver con las dos cosas. Cuando hay un delito, algo tiene que pasar, no puede no pasar nada. Pero también hay que pensar en la reparación de ello e intentar encontrar un camino también antes de que llegue a los temas gravísimos que ya no tiene vuelta atrás. Digo, volviendo puntualmente a la amenaza, yo digo amenaza porque Felipe Miguel a mí en la radio me dijo, me sentí amenazado, por eso uso la palabra amenaza. En la amenaza de Patricia Bullrich a Felipe Miguel, ahí no hay un problema de no llega a fin de mes, el hambre, la inflación, nada. Es alguien que está un poco desbordada como Patricia Bullrich, que amenaza, repito, porque lo dijo Felipe Miguel, a un compañero. Eso no tiene nada que ver con la realidad argentina, tiene que ver con una interna feroz y con una dirigente que está lanzada a ser candidata a todo lo alto, Diego. Pero, a ver, Jorge, todos tenemos vocación, ganas, derecho, actitud de crecer, de querer ser, si vos querés. Ahora, nada nos tiene que llevar a unos y a otros a destratarnos o a tener situaciones que no corresponden. Y más aún, cuando vivimos un momento complicado en nuestra sociedad. Y yo no me quiero parar porque no estoy tratando de decir es un momento complicado, porque la Argentina el año que viene va a elegir el 10º presidente de la democracia. 10º presidente. 40 años de esta joven democracia. Hemos resuelto cómo elegimos nuestros presidentes, hemos resuelto que hay 3 poderes, que hay un presidente, que tenemos un sistema presidencialista y que se vota de la siguiente manera. Lo que no hemos resuelto en estos 40 años de democracia es la pobreza, la falta de inclusión, la generación de trabajo, qué modelo queremos de país, hacia cuáles son las cosas que nosotros podemos vender hacia el mundo para que poder desarrollarnos y crecer, digamos, comerciar con el mundo. Digo, no hemos resuelto una ley penal juvenil, no hemos resuelto un nuevo código penal. Todo esto data de hace más de 40 años. Estamos anacrónicos en muchas situaciones. Entonces, Diego, perdona, no hemos resuelto nuestra inclusión. Entonces, todos esos problemas son los que tenemos que abordar. Ahora, si lo vamos a hacer criticándonos unos a los otros, mostrando un reflejo de lo que uno ve en el oficialismo, no lo podemos hacer, no somos una alternativa. Entonces yo creo que todos vamos a calmarnos un poco, diría. Tratemos de encontrar un camino de propuestas, de ideas para salir hacia adelante. Diego, volviendo a lo que te consultaba Jorge, referido al exabrupto, por llamarlo de alguna manera, de Patricia Bullrich. Digo, ustedes, como formando parte del mismo partido y siendo ella la presidenta del PRO, digo, ¿qué le dicen? ¿La aconsejan, la escuchan, la asesoran? Digo, ¿qué le dicen frente a semejante barbaridad? Digo, que entiendo que se viraliza, que lo dijo, bueno, no era un ámbito público porque creo que tengo entendido que fue en la presentación del libro de Macri, digo, pero digo, cuando la escuchan decir eso, te voy a cagar a trompadas, ¿qué le dicen? Romper la cara, ¿eh? ¿Romper la cara era? Bueno, te voy a acá tengo el textual. La próxima te rompo la cara. Yo te lo voy a responder de esta manera. Todos hemos recogido el guante. Recoger el guante significa cada uno tratar de
aportar algo positivo y no pararnos en el costado negativo, en las cosas que nos están haciendo daño. Eso es lo que hemos hecho y por eso dije que fue una muy buena reunión. Me quiero quedar en ese camino, no compartiendo ningún tipo de pelea, discusión y agresión, porque no me lo han visto hacer a mí. Con ninguno de, si vos me preguntás... ¿Pero ella los representa también? De candidatos que hay a gobernador en la provincia de Buenos Aires de mi propio espacio, digo... Mi propio espacio es Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, cada uno. Yo digo, me parece que hay que hacerlo de manera constructiva, por la positiva, es mi estilo, lo he hecho toda mi vida y me quedo con esa muy buena reunión que hemos tenido, diría la mejor de los últimos 2 meses. Diego, te quiero preguntar en la reunión porque finalizó Ritondo diciendo, bueno, estos son los candidatos para el 2023 y no lo nombró a Mauricio Macri. Eso fue que se le escapó que efectivamente no está oficializado Mauricio. ¿Se puede pensar en un Mauricio Macri presentándose en un segundo tiempo? Bueno, lo tiene que definir él. Yo veo hoy posicionados a aquellos que tienen vocación y ganas y que lo han manifestado además, porque tiene que ver con manifestarlo. Y bueno, está Horacio, está Patricia, está María Eugenia con ganas y vocación, cada uno está haciendo su trabajo y está bien, pero falta mucho para las candidaturas. Todavía no ha expresado Mauricio Macri qué es lo que va a hacer el año que viene. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Gracias, Diego, gracias.